Charlie. Aquí me tienen muy bien cuidadito. Vamos a empezar a hacer pasta al huevo. Voy a engordar, eso sí, es broma. Sí. Pues voy a editar, ¿eh? Dale. Yo a mi cuarto. La semana pasada terminó el capítulo 10 en Alba, este pequeño pueblo en Oklahoma donde terminaba la Transamerican Trail y por tanto terminó ahí la temporada o la etapa, como queráis llamarle. La historia es que desde Alba hice como 1600 kilómetros hasta Atlanta para tomar un vuelo que salía el día 29 de agosto para estar en España para acudir como cada año a las Riders. Prueba superada, he llegado a Atlanta a la CNN con 24 horas de antelación sobre el vuelo, que es mañana a esta hora más o menos. Viajazo, vengo desde Alaska. Aprovecho ya para hablar del primer tema que me habéis preguntado mucho, si es sobre las prisas, sobre si no echo de menos cuando viajaba en África, que resulta que viajaba con menos prisas y tal. Bueno, pues no es cierto. Es decir, el tramo de Estados Unidos lo he hecho más deprisa de lo normal, pero no por prisa, sino por necesidad, por varias necesidades. Una importantísima era el clima y las distancias, que yo lo he contado muchas veces, pero creo que no se entiende del todo si no has estado aquí. Desde Alaska hasta Atlanta o hasta Oklahoma, me da igual, si vas grabando el viaje y vas por pista, por terracería, la distancia es tan enorme que uno, hay que desde luego dejar de editar, porque yo si edito es imposible, o sea, no me daría tiempo, y dos, hay que acelerar, no te puedes parar porque viene en invierno, es decir, tienes muy poco plazo de tiempo para hacer un recorrido enorme. Insisto, cuando viajas por terracería o pista y encima lo haces grabando, ¿no? Por otro lado, había otro factor, y es, Estados Unidos es carísimo, muy caro, entonces... bueno, afortunadamente cuando paro de editar no necesito moteles, puedo acampar la mayoría del tiempo, pero si edito necesito hoteles y eso es carísimo. Todo esto hizo que en junio me parece que fue, o en mayo, estaba en Baja California. Bien, ya he tomado una decisión y el viaje, que va a ser muy largo, arranca exactamente ahora mismo. ¿Hacia dónde voy? Decidí hacer todo esto porque yo quería recorrer toda esta distancia, pero tenía que ser con prisa, entre comillas. Y por otro lado, lo disfruté muchísimo, porque yo estoy acostumbrado a lo contrario y de repente desconectar de todo lo que es editar y dedicarte a montar en moto por caminos de cabras y grabándolo, pues fue no unas vacaciones, porque grabar lleva mucho trabajo, pero casi te diría que medio vacaciones. Desde luego de cabeza me despejó mucho. Por otro lado, yo me dedico a contar historias, y esto, es decir, en la trama simplemente de intentar llegar al lugar ya era una historia que contar. Luego todo lo que pasaba por el camino pues lo ayudaría, ¿no? Pero eso me ayudó mucho a darle consistencia a esta temporada y que tuviera, digamos, una trama. Quedan 430 kilómetros para terminar la Transamerican Trail. Y nos queda mañana. También no sé si lo habéis notado, pero la historia está mucho mejor contada que otras. Sobre todo ha quedado más redonda. He podido cumplir la periodicidad de los domingos porque ya estaba todo grabado de antemano, y eso solo se consigue cuando vas grabando y te olvidas de editar, ¿no? Es decir, ha tenido muchas ventajas. ¿Inconvenientes? Sí, claro, como todo habrá tenido inconvenientes, pero para mí en muchos aspectos esta temporada ha estado muy bien. El tema es que conseguí llegar el día 29 y volé hasta España para acudir a las Riders. Para mí es una suerte que BMW me paga un billete todos los años, acudo a un evento donde está toda la gente que quiero y que aprecio, doy una charla que para mí es un súper reto, pero están todos mis patrocinadores, están los amigos, es el evento del año. Estuve 2 meses en España que me sirvieron para... pues también para hablar con patrocinadores, para empezar la edición de esta temporada, bla, y volé de nuevo a Atlanta. Acudí a una entrevista de la CNN, que muchos habréis visto aquí en este canal, y de ahí he bajado hasta aquí, hasta Miami, que es donde estoy. Vine a Miami porque necesitaba una base, un cuartel general donde terminar de editar la etapa 12 sin empezar la siguiente, porque ya me ha pasado otras veces que mezclo y es un caos. Y necesitaba también un cuartel general pues para poner la moto a punto, etcétera. Hace un año aproximadamente conocí a Alberto de Florida Outdoor Adventure, nos conocimos en Estados Unidos y ya me habló de que aquí había un grupo de gente de Florida Outdoor Adventure, el grupo, que bueno, pues que varios de ellos me seguían y tal, y bueno, ya en aquel momento ya me hice muy amigo de Alberto y decidí que quería venir a Miami. Entonces ya visualicé Miami como una posible base pues para arrancar la siguiente temporada, que es lo que pasará en enero.
Y hasta aquí la introducción. Ahora voy a arrancar con las preguntas que me hicisteis en el vídeo pasado sobre la temporada 12 principalmente. Hay alguna un poco más genérica. Son 10 las que voy a contestar y empezamos ya, que esto se me está yendo de las manos. La primera pregunta que quiero responder es una que me habéis dicho muchísima gente en los comentarios. Y es, en el último capítulo, en el 10, hay un momento que me quedo en el barro, que las estoy pasando canutas ahí, y muchos me decís, ¿por qué no te subes por la laderita esa verde que hay ahí, que parece una alfombra? Sí, parece una alfombra desde el vídeo, pero no es la panacea. Tenía dos problemas. Uno, que donde yo estaba metido, es decir, no era plano, había que subir una laderita. Con la moto tan cargada como la llevo, con los neumáticos llenos de barro, la moto es ingobernable. Y subir esa rampita habría sido caerse segurísimo. Y en esos momentos, en mi caso, o lo que yo pienso, lo más importante es ahorrar fuerzas. Es decir, que la moto no se caiga. Porque si se empieza a caer y te la tienes que levantar, te va mellando, ¿no? No es lo mismo que cuando yo la tiro para sacarla de un agujero, que la he descargado. Si se te cae con todo cargado, es un rollo. Descarga, sube, bueno, un pain in the ass. Total, que no vi clarísimo, o sea, no era claro poder subir a la ladera. Y aunque hubiera subido, pues habría habido algún tramo que habría estado un poco mejor quizá, o no, o sea, no es la panacea, es decir, hay 4 hierbas ahí y lo que hay debajo es la misma masa de barro que también resbala, ¿no? O sea que, pues bueno, pues habría habido algún tramo un poco mejor quizá, alguno seguro que peor, también hay más riesgo de pinchazo si te subes, ¿no? En fin, que no es tan fácil como se ve desde la pantalla, porque yo ahora, cuando me lo habéis dicho, lo he vuelto a mirar y claro, yo veo que desde ahí se ve más fácil, pero no. Otra cosa que me preguntáis muchas veces es sobre los animales salvajes. Uno, sobre si me he cruzado con animales en esta temporada, y dos, sobre no me da miedo acampar pensando que hay animales. Yo creo que soy un poco inconsciente, la verdad. Entonces, a mí yo no le tengo miedo. Entonces he acampado en zonas de osos, en Alaska, en Canadá, he acampado libre y yo creo que no va a pasar nada. No estamos solos. Ahí abajo hay algo. No me he encontrado con osos dramáticamente en la pista o en la carretera. He visto osos 2 veces. Yo estaba en asfalto en ese momento y además eran osos muy pequeñitos. Y de hecho me acerqué a ellos y al final se fueron. Y en América no me he encontrado con ningún otro animal peligroso o peligrosísimo, ¿no? En África sí que estuve muy cerca, sobre todo de elefantes, que son mucho más peligrosos de lo que quizá podemos pensar a priori, o yo por lo menos pensaba, y no, son peligrosos. Hay que tener cuidado. Y ahora veo momentos en África, antes de todo esto, que he estado demasiado cerca, yo creo. Pero bueno, nunca pasó nada, así que afortunadamente todo bien. Y eso es en cuanto a animales, pues precaución y sentido común. Y sí, con los osos hay que tener cuidado. Hay bastantes casos de ataques, pero bueno, todo ha salido bien, una vez más. Como curiosidad quería contaros que el día que estaba enganchado ahí en Colorado, no sé si os acordáis, había un chico empujándome, ¿no? Y de repente aparece otro tipo y que vino con un arma enorme aquí en el lateral. Lo primero que nos dijo fue esto. Mr. Big Black Bear up there. What? Black bear. Otra de las preguntas que se repite una y otra vez es cómo hago para volar el dron. De hecho, todavía hay personas que piensan que llevo a alguien detrás, incluso debe haber gente, por lo que dicen, que piensan que llevo un equipo y que todo esto es fake. Nada que ver. Volar un dron automáticamente por un sistema de waypoints es relativamente sencillo. Es sencillo, lo que necesita es mucho tiempo y mucha dedicación. En mi caso, que soy bastante freak, pues le dedico muchas horas a todo esto porque me encanta que el dron haga esos planacos que hace, ¿no? Eso es un tema de tiempo. De todas formas, del tema del dron, voy tarde o temprano, más pronto que tarde, voy a hacer un vídeo explicándolo todo detalladamente para que sepáis cómo lo hago. Como curiosidad con el tema del dron, si habéis seguido esta etapa, os acordaréis que en el capítulo, no sé, me acuerdo, en el 4 o en el 5, se rompe el dron y tengo que comprar uno nuevo. Y compro el Mavic. Bueno, pues que sepáis que en el segundo vuelo que hago del Mavic, ya lo engancho lo estrello contra una rama. Y es que este tipo de planos que hago con el dron sí que es verdad que tienen un riesgo. Es decir, cuando tú vas en la moto a tu rollo y el dron va al suyo, a veces pasan cosas. Una pregunta que me hacéis muy motera y que me habéis repetido varios es sobre la moto ideal para hacer la Transamerican Trail. Que si la 1200 sería suficiente, que si con la mía voy bien, que si no mejor con un enduro. Pues mirad, la respuesta yo creo que es clara. Es decir, con un enduro te lo pasarías muchísimo mejor. Y si llevas un coche de apoyo que te lleve el equipaje, pues ya ni te cuento, ¿no? Si estás dando la vuelta al mundo o estás haciendo un viaje largo, no te queda otra que ir con una moto grande, ¿no? Como es mi caso. Y se puede hacer perfectamente. Y con una 1200 también se puede hacer. No es tan difícil.
Salvo este tramo de Colorado que era solo porque estaban las rocas sueltas. Si el firme estaba bien, como al día siguiente lo visteis en el siguiente capítulo, pues hombre, son pendientes muy empinadas, hay que tener un mínimo de técnica, pero vamos, yo no soy ningún experto en conducción y lo pasé. Y si va a ser acompañado, pues mejor, porque si hay que sacar una moto entre dos, mucho mejor que con uno. El peor escenario, desde luego, es el mío, que voy con una moto cargadísima, exageradamente cargada, descompensada, porque de esto ya hablaré en próximos vídeos, que yo el equipaje lo llevo pensando más en vivir que en montar en moto. Es decir, no va equilibradísimo. Voy más pensando en que esté cómodo. Y eso, cuando está la cosa un poco extrema, la verdad es que se nota bastante, ¿no? Y luego, pues eso, que voy solo. Entonces, si me pasa algo y me tengo que salir de un agujero, me desfondo porque voy solo, ¿no? Pero bueno, se puede hacer con cualquier moto y se disfruta y además es muy recomendable. Todo va a salir bien. Lo que no sé es cuándo. Una pregunta que me hace mucha ilusión contestar es si no siento frustración cuando estoy ante las adversidades. Si no, lo mandaría todo al carajo en algún momento de esos pinchazos, caídas, barro, lluvia, etcétera, etcétera. ¡Lo sabía! Que si no, y me hacía mucha gracia, que si no mi cara esta de que todo va a salir bien y de optimismo continuo y que me lo paso bien y no sé qué, que si no era fake. Todo va a salir bien. Yo en los viajes me lo paso siempre bien. O sea, a mí tener problemas me divierte, me entretiene, me hace estar despierto. El reto de superarlos es de las cosas que más me gustan de esta vida. Sin embargo, hay veces que tengo problemas y los problemas siempre me vienen de España, ¿no? De otras cosas, ¿no? De los amigos, de la familia. Que tengo muy pocas ganas de hablar y muy pocas ganas de grabar porque acaban de ser los atentados de Barcelona. Es de verdad dificilísimo ponerse delante cuando no eres actor y fingir que todo está bien cuando no lo está. Otra pregunta que me habéis hecho varias veces es ¿qué tramo de Estados Unidos o de toda esta temporada me ha gustado más? Y Alaska es muy espectacular porque está muy arriba, no sé qué. Los bosques de Oregón son muy divertidos de conducir, por ejemplo, ahí me lo pasa muy bien. El reto de conducir en Colorado también, la verdad es que mola, no sé qué. Pero si me tengo que quedar con una parte, es sin lugar a dudas Utah. Porque es un paisaje singular, muy especial, que no lo hay en todo el mundo conocido que yo he recorrido, que ya va siendo bastante. Pues no he visto unos cañonacos ahí, rojizos, la pista por el medio, tal. Eso es muy único de Utah y muy, muy recomendable. En fin. Una pregunta que me hace mucha gracia y que me da mucho que pensar es, me preguntáis mucho por la alimentación y sobre todo me hace gracia por el entrenamiento. Mirad, la alimentación en general me intento cuidar siempre, ¿no? Pues hace tiempo que tengo una guerra contra el azúcar, que la llevo relativamente bien, pero bueno, a veces peco, pues contra las fritangas, ¿no? Yo como fuera casi todos los días desde hace mucho tiempo, entonces tienes que controlar un poco ese tipo de cosas. Y luego cuando cocino en las acampadas que me veis, casi siempre, no sé si os dais cuenta que casi siempre es verdura. Porque como eso lo como menos en los restaurantes, sobre todo en Estados Unidos es difícil de encontrar, pues aprovecho para compensar. Además es que el propio cuerpo me pide verduras, ¿no? Entonces, aparte es muy fácil de cocinar y tiro de ahí, ¿no? Pero lo que me hace mucha gracia es el tema del entrenamiento. Es decir, no hay que ser ningún portento físico para hacer lo que yo hago. Os aseguro que no. De hecho, es evidente porque yo no lo soy. Entonces, hombre, yo estoy en forma más o menos, ¿no? Intento hacer deporte. Cuando estoy parado, pues corro, nado. Ahora estoy incluso yendo al gimnasio, tal. Pero a un nivel totalmente amateur, vamos. O sea, si quieres hacer un Dakar, por ejemplo, pues mi amigo José María Alcule, que ya lleva 3, pues se tiene que poner muy en forma. Para viajar por el mundo no hace falta. O sea, cuanto mejor estés, por supuesto, mejor. Pero vamos, creedme que no. Se voy a tener que hacer 60 kilómetros tontunos para echar gasolina. Otra pregunta muy motera es sobre la gasolina en la Transamerican Trail. Y la respuesta es muy sencilla. Ninguna preocupación. Un poquito de ocupación, pero muy poca. Es decir, la Transamerican Trail va por sitios muy desangelados y muy solitarios, pero se va cruzando con carreteras. Es decir, rara vez ha sido el tramo de estar más de 200 kilómetros o 250 sin cruzarse por una carretera, ¿no? 314 kilómetros con 16 litros. La gasolina no es un problema. En general, en cualquier viaje que haces no suele ser un problema. Muy pocas veces en todos estos años he tenido que cargar extra, ¿no? Yo llevo 16 litros en el depósito y 6 litros de 2 depósitos extras de Durate. Con esos 22 litros puedo hacer 400 y pico kilómetros. Muy pocas veces en estos 8 años y medio ha habido un tramo de necesitar gasolina aparte de eso, ¿no? Y sobre todo, y muy importante, es que cuando ha habido ese tramo, lo he sabido. O sea, lo sabes, no te pilla de nuevas. Tú ya sabes que te estás metiendo en un berenjenal de este tipo y lo prevés, ¿no?
En cuanto al peso de la moto, que también me habéis preguntado muchas veces, mirad, no tengo ni puñetera idea del peso que llevo en equipamiento, en equipaje, porque me da miedo saberlo. Debe de rondar los 100 kilos. Mi caso es un caso extremo y absurdo, es decir, llevo 7, 8 discos duros, por ejemplo, ¿no? Un ordenador grande, llevo varias cámaras, el dron, no sé qué. Es decir, mi equipaje de tecnología ocupa y pesa la mayoría. Si quitara eso, iría con muy poco. De hecho, si me quitara toda la parte de contar el viaje, toda la tecnología y no sé qué, creo que podría viajar solo con el petate. Porque lo que he aprendido estos años, por necesidad, es a quitarme de lo demás, ¿no? Entonces llevo ya mucho menos herramienta, el material del camping lo llevo muy estudiado, lo necesario. Entonces mi equipamiento pesa mucho por la parte tecnológica. Bien, y la última pregunta, y es la que más me apetecía contestar, es sobre Estados Unidos y sobre sus paisajes y sus personajes, ¿no? Y las personas. Me ha gustado muchísimo comentarios que habéis hecho sobre que habéis visto un Estados Unidos que no conocíais. Yo también. Ha sido espectacular. Es decir, el tema paisajes y rutas en Estados Unidos es infinito y hemos visto una mínima parte del país. Es decir, es un país muy recomendable para viajar en moto, con tienda de campaña, acampar. Sí que es cierto que es un viaje muy solitario. Ya creo que lo he dicho en alguna ocasión, y si no lo digo ahora, si vas a hacer la Transamerican Trail, salvo que, como es mi caso, que era, pues voy trabajando y voy ocupado, yo creo que es recomendable hacerlo de a 2 o más, porque son muchas horas de soledad. Y las acampadas se disfrutan mucho más en compañía que en soledad, ¿no? A mí me encanta estar solo y lo disfruto, ¿no? Pero yo creo que a la mayoría de la gente, pues yo incluido, tener a alguien ahí en una acampadita para cocinar, charlar, comentar la jugada después del día, pues es muy recomendable. Es un viaje, de verdad, yo creo que si tenéis oportunidad, es caro, porque aunque acampes, la comida es cara y acampar libremente se puede, pero hay veces que no, entonces te toca pagar camping y en general es caro, ¿no? Y mandar las motos aquí o alquilarlas es caro, la gasolina es muy barata, la verdad, pero en general es caro, pero si te lo puedes permitir yo creo que es un viajazo a nivel naturaleza y a nivel moto. A nivel personas es un viaje con muy poca interactuación, porque normalmente vas por las zonas rurales y la zona rural en Estados Unidos no es África, donde la zona rural hay una actividad humana brutal, que a mí es la que más me gusta en el caso de África. En Estados Unidos creo que si quieres hacer un viaje a través de las personas tienes que ir más a las ciudades, ya sean medianas, pequeñas o grandes, pero más a través de las ciudades y de los pueblos. Y la Transamerican Trail va justo al revés, te va evitando todo eso, ¿no? Pero bueno, son dos tipos de viajes. Lo que sí nos ha dado tiempo a ver son unas pinceladas de lo que son las personas en Estados Unidos como en el resto del mundo. Es decir, en las distancias cortas la gente te ayuda. Estos dos tipos que me ayudaron a reparar el último pinchazo, lo dije en el vídeo, pero insisto, si no aparecen todavía estoy allí, porque era imposible eso yo solo abrir, lo habría conseguido, ¿no? Pero es que se estaba haciendo de noche. Esos dos tipos con los que no tengo nada que ver y con los que difiero de muchas formas de entender el mundo y la vida, sin embargo, en las distancias cortas no hay ninguna diferencia. Es decir, yo también les habría ayudado a ellos exactamente igual que ellos me ayudaron a mí, ¿no? Y esto es lo que te vas a encontrar en general en todo el mundo. En las distancias cortas la gente se ayuda. My name's Justin and that's Adam. Aaron and Justin, thank you so much. You are my heroes today. Así que nada, chavalería, hasta aquí la temporada 12. Espero que os haya gustado. Yo he disfrutado bastante, desde luego recorriéndola muchísimo y editándola también, bastante. De hecho, me da pena un poco en parte volver al formato inmediatez, ¿no? De tener que editar los domingos lo de hace una semana, porque le da menos consistencia a la historia, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse un poco y tampoco pasa nada y también lo voy a disfrutar. Pero todo eso será en enero, que arrancaremos desde aquí, desde Miami, la siguiente temporada. ¿Que nos llevará hacia dónde? Pues no lo sé muy bien, pero vamos. Las palabras que terminan en ING van a ir terminando. Vamos a Latinoamérica para mucho tiempo. ¡Hala! Nos vemos bueno, el domingo que viene es Navidad, es Nochebuena y el siguiente fin de año. Así que no sé muy bien. No prometo que haya vídeo. Creo que sí, que voy a intentar tener alguna cosita, pero no lo prometo porque necesito también un poco de descanso. Gracias amigos, que tengáis muy buenas fiestas y nos vemos pronto. Ya veremos si este año o el que viene. ¡Chao!